Hasta ahora hemos hablado de CO2, pero tal como hemos discutido la semana pasada, existen otros gases de efecto invernadero importantes que deben ser tenidos en cuenta. ¿Cómo se puede comparar el impacto de esos otros gases con el impacto del CO2? Ese es el tema principal de esta lección. El impacto relativo de cada gas de efecto invernadero tiene un efecto diferente sobre la temperatura. La diferencia es causada en parte por el hecho de que cada gas tiene una vida útil diferente en la atmósfera. El metano, por ejemplo, se descompone mucho más rápidamente que el óxido nitroso. Otro factor importante es que cada gas tiene diferentes propiedades de radiación, lo que define cómo absorben la radiación infrarroja. Para tener en cuenta estas diferencias, se desarrolló un concepto que se llama potencial de calentamiento global. El potencial de calentamiento global, o GWP por sus siglas en inglés, se calcula determinando el impacto de la emisión de una cierta cantidad de gas, digamos una tonelada, durante un periodo de tiempo en comparación con el impacto de una tonelada de CO2. Por lo general se utiliza un periodo de tiempo de 100 años. Para aquellos a los que les gustan las ecuaciones, así es como funciona. Integramos el forzamiento radiativo, que es el impacto que el gas tiene sobre el balance de radiación de la Tierra. Depende de la eficiencia radiativa del gas y de la desintegración dependiente del tiempo del gas. En el numerador de esta fórmula se ve la integración para el gas para el que queremos conocer, el GWP, y en el denominador se ve la integración para el CO2. Así que en resumen, el potencial de calentamiento global es relativo al potencial de calentamiento global del CO2. Si un determinado gas tiene un valor GWP de 5, significa que tiene un potencial de calentamiento global 5 veces mayor que el CO2. Los cálculos para el GWP son complejos. Puede ver un resumen del resultado de dichos cálculos en la slide siguiente. Estos son los potenciales de calentamiento global, tal como fueron determinados por el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Calentamiento Climático, para los gases de efecto invernadero más comunes. Puede ver que en todos los casos los potenciales de calentamiento global de los gases de efecto invernadero que no son CO2 son más altos que los del CO2. Por ejemplo, el potencial de calentamiento global de 27 que se muestra para el metano biogénico. Esto significa que la emisión de una tonelada de metano producirá un impacto 27 veces mayor en el aumento de la temperatura que la emisión de una tonelada de CO2. Decimos que la emisión de una tonelada de metano equivale a emitir 27 toneladas de CO2, al menos cuando observamos el impacto durante 100 años. Por esta razón, cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, hablamos en términos de unidades equivalentes de CO2, a menudo denotado como CO2 con una E minúscula al final, o CO2 con una E y una Q al final, ¿verdad? Con esta unidad, es decir,
unidades equivalentes de CO2, podemos comparar el impacto ambiental de múltiples gases. Veamos un ejemplo. Supongamos que utilizamos gas natural, pero que durante los procesos de producción y transporte, el 1% del gas natural tiene fugas. Comenzamos con 1 gigajoule de gas natural y, tal como hemos visto previamente, la combustión de 1 gigajoule de gas natural dará lugar a la emisión de 56 kilogramos de CO2. Teniendo en cuenta que 1 gigajoule de gas natural pesa alrededor de 18 kilogramos, la fuga del 1% significa que también emitimos alrededor de 0.18 kilogramos de metano no quemado. Al observar el valor de GWP para el metano, para la fuga de metano, podemos decir que 1 kilogramo de emisiones de metano tiene el mismo efecto que 29.8 kilogramos de emisiones de CO2. Por lo tanto, los 0.18 kilogramos de CO2 tendrán el mismo efecto que los 5.4 kilogramos de CO2. Y decimos que la fuga de metano aporta 5.4 kilogramos de emisiones equivalentes de CO2. Las emisiones totales son la suma, por lo que 56 más 5.4, que es 61.4 kilogramos equivalentes de CO2. Entonces, lo que encontramos aquí es que si hay una fuga sustancial de gas y el 1% es una fuga sustancial, entonces las emisiones de metano contribuyen sustancialmente al impacto total del uso de gas natural. Por lo tanto, es importante evitar dichas fugas. En lecciones anteriores hemos discutido ampliamente sobre las emisiones de CO2 y cómo se pueden reducir. Pero también se pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero diferentes al CO2. Podemos distinguir 3 formas diferentes de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero distintos al CO2. La primera es evitar las actividades. Por ejemplo, podríamos comer menos carne bovina para reducir las emisiones de metano asociadas al ganado. O podríamos dejar de desenterrar carbón para evitar las emisiones de la minería del carbón. Un grupo de estrategias sería evitar la formación del gas. Por ejemplo, en lugar de depositar residuos sólidos en los rellenos sanitarios, podría compostarse, en cuyo caso el material orgánico se descompone sin dar lugar a la formación de metano. Finalmente, si se forma gas, este podría ser capturado y destruido. Por ejemplo, los gases de las minas de carbón pueden ser capturados antes de la emisión y utilizados como combustible. En general, para las fuentes industriales, las emisiones se pueden reducir significativamente. También se pueden reducir las emisiones de las fuentes agrícolas, pero en menor medida que las fuentes industriales. En general, también para los gases de efecto invernadero diferentes al CO2, son posibles reducciones sustanciales, y la reducción de las emisiones de dichos gases debe ser una parte esencial de cualquier estrategia de mitigación del cambio climático.
Los conceptos presentados en las 4 lecciones de esta semana permitirán comprender mejor los principios de contabilidad utilizados para medir la energía y los gases de efecto invernadero. Estos son conceptos fundamentales necesarios para comprender la mitigación del cambio climático y son importantes para las lecciones de la semana siguiente, cuando entraremos en detalle sobre los diferentes aspectos de la reducción de emisiones. Tenemos algunas conclusiones. El potencial de calentamiento global, GWP, da una indicación del impacto que un gas tiene en la temperatura global en relación con el impacto del CO2. El GWP nos permite comparar el impacto de diferentes gases de efecto invernadero. Las principales estrategias para mitigar los gases de efecto invernadero diferentes del CO2 son evitar las actividades emisoras, evitar la formación de estos gases y capturar y eliminar o almacenar los gases. En una de las tareas relacionadas con esta lección, se le pide al estudiante visitar la página del World Resources Institute, que es una fuente valiosa de datos y otra información relevante para el cambio climático y los esfuerzos de mitigación. En esta tarea se le pedirá al estudiante utilizar la herramienta de exploración de datos del World Resources Institute, que aparece como Climate Watch, para observar los gases de efecto invernadero diferentes al CO2. El objetivo de esta actividad es comprender mejor el papel que juegan estos gases de efecto invernadero en el calentamiento global. Entonces, aquí están las instrucciones que aparecen también ahí en campus, ¿verdad? Pero aquí lo estamos presentando solo para contextualizar la familiarización con esta página de Climate Watch. Entonces, hay que ir ahí en campus les aparece el link para explorar los datos de emisiones de gases de efecto invernadero, y vamos a buscar El Salvador, ¿verdad? Y vamos a seleccionar los diferentes gases y vamos a pedir que nos muestre gases a la hora de mostrar datos, ¿no? Aquí tenemos el homepage del World Resources Institute. Vean, está bastante actualizado, pues con las temáticas actuales, ¿verdad? Y luego el campus les da el link directo para el Climate Watch. Digamos que campus les da el link directo para llegar a Climate Watch, en donde podemos tener acceso a los datos de emisiones de los gases de efecto invernadero por países. Aquí hemos llegado a los datos de gases de efecto invernadero de El Salvador. En este slide podemos ver todavía no hemos separado los diferentes gases. Vean que ahí en gases dice que todos los gases de efecto invernadero, y el dato lo muestra por país. Finalmente, aquí podemos ver, digamos que hemos seleccionado 4 gases, incluyendo el CO2, y los datos se muestran por gases, no por país, ¿ya? Pero es El Salvador, ¿no? ¿Ya?
Entonces, los gases, digamos, hay una separación de gases, ¿verdad? Ya. Que es un poco lo que se pide en el ejercicio, ¿no? Para familiarizarse con este sitio, ¿no? Que además no solamente tiene esta información, sino que tiene también estándares para, digamos, mitigar estos gases en diferentes actividades industriales, agrícolas, etc. El año pasado yo hice este ejercicio, no creo que haya cambiado mucho. Vean, 57% CO2, 31% metano, 9.7% óxido nitroso y 2.5% gases F, ¿verdad? El CO2 ha aumentado un poco, ¿verdad? Y el CO2 está vinculado directamente a, a la demanda de energía. Y las emisiones de metano y óxido nitroso han disminuido, ¿no? Las emisiones de los gases F han aumentado desde casi 0 hasta 2.5%. También las fuentes principales de metano en El Salvador son los desechos sólidos y la agricultura. Las dos opciones principales para reducir el metano son, uno, reducir la cantidad de desechos y dos, mejorar el tratamiento. Bueno, con esto llegamos al final de la lección 4 de la semana 2.